Grabar. Ajá, ahora sí, pregúntenme. Le voy a preguntar, es que tengo una duda sobre lo que es el elemento de diferenciación. El elemento No sé diferencial. de qué manera, Ajá. sí, exactamente ese. No sabe de qué ¿Cómo manera. sacarlo? Cómo saber si es vertical o horizontal? Ah, eso depende del número de integrales que usted tiene. Por ejemplo, hay regiones que cuando usted lo toma de una forma le genera una integral y cuando usted lo toma de otra forma genera más integrales. Hay regiones que puede ser el caso que le genere la misma cantidad de integrales. Entonces, usted lo va a ubicar de tal manera que tenga la menor cantidad de integrales al momento de plantearlo, ¿verdad? Esa es una forma. La otra es cuando usted lo obligan a hacer un camino, que es lo que vamos a hacer la otra semana. A mí me dice, mire, aplique tal método, plin. Entonces yo tengo que ubicar el elemento diferencial de tal forma que yo pueda aplicar el método que me están diciendo. Entonces son dos cosas las que nosotros tenemos que prever. Uno, aquí está libre todo, mire, no me dice, solo mencionan, calcule el volumen del sólido que se genera al rotar la región triangular en torno a los siguientes ejes de rotación, región triangular cuyos vértices están en los puntos. Y ya tengo los puntos, sacamos la región, calidad, y luego tenemos los ejes de rotación. Entonces no me dicen qué método utilizar. Por esa razón, dije yo, bueno, tenemos dos posibilidades, que es vertical a X o vertical a Y. Pero ¿qué pasa si es vertical a X? Si es vertical a X, está la región desde este punto a este. Mire, acá hay un cambio de altura del diferencial y luego de este punto a este. Hay dos integrales. Pero si lo hago perpendicular a Y, desde este punto hasta este punto de acá, tengo solo dos funciones. Entonces, eso significa una sola integral. Si se fija, ¿por qué sé que hay una sola? Fíjese. Trace la línea acá, por ejemplo. Y usted avanza desde aquí en adelante. Cuando justo va aquí, cambia. Primero va la horizontal y la inclinada, y luego entre las inclinadas. Entonces hay dos. Ahora, si usted lo pone perpendicular a Y, desde acá hasta acá, usted tiene esta inclinada y esta inclinada. A lo largo de toda la región, eso implica que hay una sola integral. Entonces así decide usted. Usted decide libremente en función de la cantidad de integrales o usted decide porque lo están obligando a hacer un camino. Particularmente, a mí no me gusta decirles haga un camino, pero ustedes tienen que estar listos para todo. Entonces, acá toda la situación de que en ocasiones les dicen a ustedes, miren, tienen que hacer este camino específico, entonces usted debe hacer ese camino. Cheque. No sé si le aclaré la idea. Sí, chequen, ingeniero. Sí, sí, ya. Bueno, Gracias. entonces vamos a tomar, como les había dicho ayer, el elemento diferencial y este elemento diferencial lo vamos a tomar perpendicular a Y y vamos a tener el primer eje de rotación, que es el eje X. Entonces, ¿qué relación o cómo está ubicado el elemento diferencial respecto de mi primer eje de rotación? ¿Paralelo o perpendicular? Paralelo. Está paralelo. Como está paralelo, ¿qué método sería? Arandela. Arandelas. No. El del Arandelas era con... cilindro. El de cortezas. el de cortezas Corteza. o de casquillos cilíndricos. Cualquiera de los dos es la misma cosa. Acuérdense. Entonces, en el método de las cortezas hay unas distancias que ustedes tienen que tener claro. En este planteamiento, cuyo elemento diferencial es paralelo, perpendicular al eje Y, entonces esta distancia que hay desde el eje X hasta el elemento diferencial, esta distancia es Y. Y está predeterminada. La distancia que va desde el eje X hasta el elemento diferencial es Y. En el caso de tener cortezas. Ya vamos a ver qué sucede porque este mismo problema lo vamos a plantear tomando elementos también paralelos a los ejes de rotación. Entonces,
Para cortezas, no lo olviden, desde, en el caso que está aquí, perpendicular a Y, entonces la distancia que va del eje X al elemento diferencial, a ese le llamamos Y. Entonces, ¿qué ocupamos para las cortezas? Ocupamos 2pi, radio y altura. Entonces, el radio es la distancia del eje de rotación al elemento diferencial. En nuestro caso, esa distancia toma el valor de Y. Y la altura es esta función menos esta. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros o qué tenemos nosotros al momento de plantear nuestra primera integral? Entonces ya dijimos, uno, volumen es igual a 2pi porque es cortezas integral. Entonces, esta región va, voy a tomar una foto para no estar cambiando la página, permítame. Voy a tomar una foto y se la voy a compartir por Telegram para que la tengan, ¿verdad? Ahí se la mandé. Así no están, así estamos viendo siempre el gráfico. Entonces, tendríamos nosotros lo siguiente. Los límites de integración van desde y igual a 1 hasta y igual a 4. Entonces va de 1 a 4 esta integral. Les había mencionado el radio. El radio les dije, el radio es y. Y la altura es la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. La función de la derecha es 2y más 7 entre 3 menos la que está a la izquierda. Es 4y menos 1 entre 3. Diferencial de y. Esa es la primera integral. 2pi r h delta. ¿Se entendió la idea? Entonces, esto la vamos a reescribir como 2pi integral de 1 a 4. Y. Tengo 2 menos 4 es menos 2. Y 7 menos menos 1 es 8. Sobre 3 de dy. Ya simplificada la integral me queda eso y a ustedes les va a quedar de tarea que calculen este valor o esta integral. Vamos a ver la número 2. La número 2 dice tomar al eje X, tomar el eje Y. Respecto a Y, ¿cómo será la historia? ¿Qué método se va a aplicar? El de anillos. Ajá, el de anillos. Recuerde, ¿por qué anillos? Vamos a ver. Anillos, porque las distancias, miren, desde el eje de rotación a la parte más cercana es el radio pequeño. Eje de rotación a la parte más cercana, radio pequeño. Desde el eje de rotación a la parte más alejada, radio grande.
radio pequeño, radio grande. Entonces, discos. No está pegado al eje de rotación el elemento diferencial. Entonces tenemos ahí anillos, anillos o arandelas. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros para plantear nuestra integral? Solo tenemos que tener pi, radio grande al cuadrado, menos radio pequeño al cuadrado, el delta. Entonces ese volumen va a ser igual a pi. Los límites de integración no cambian porque la región no cambia. Radio grande. Entonces radio grande es la parte más alejada. La parte más alejada es 2y más 7 entre 3 al cuadrado menos la parte más pequeña o la que está más cerca del elemento del eje de rotación, que en este caso es 4y menos 1 sobre 3 al cuadrado diferencial de y. Miren. Eso es lo que está aquí. Miren. Pi, radio grande, menos radio pequeño, delta. Y eso también la van a calcular ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta, licenciado. Cuénteme. Es, ahí está perpendicular al eje Y, ¿verdad? Si Sí, fuera perpendicular al eje X, serían los valores de la función Y, ¿verdad? Y igual sí, a X. sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a la tercera integral. La tercera es tomar y igual a 1. Y igual a 1. Miren. ¿Cómo está el elemento diferencial respecto del eje de rotación y igual a 1? Paralelo. Perpendicular. 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 ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Vamos a ver. El elemento diferencial es este. El eje de rotación está acá. ¿Cómo están estos dos? Paralelo. Paralelos. ¿Qué método se usa entonces? Disco. Corteza. Ajá. Se usan cortezas, correcto. Entonces, ¿cómo aplicamos las cortezas? Fíjense en este pequeño detalle. La altura no va a cambiar. Los límites de integración no van a cambiar. ¿Quién va a cambiar? El radio. El radio ahora es desde el eje de rotación al elemento diferencial. Recuerden, desde aquí hasta acá está Y. Desde aquí hasta acá está 1. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos lo siguiente, miren. Este es el eje Y, perdón, X.
esto es el eje de rotación y aquí está el elemento diferencial. De aquí hasta acá hay Y. De aquí hasta acá hay 1. ¿Cuál es la distancia entre estos dos? Y-1. Correcto. Que ese es el radio, Y-1. ¿Cómo lo sacan? Pónganle R y dicen, Y es igual a R más 1. Despejan para R. Y-1 es el radio. Entonces ya tenemos el radio. Entonces volumen es igual a pi integral de 1 a 4. Ahora el radio. 2pi r y-1 por la altura. Pero la altura simplificada queda menos 2y más 8 porque no cambia. Diferencial de y. Otra integral a su cuenta. ¿Se entendió la idea? Disculpe, ¿puedo volver a explicarle el elemento diferencial al momento de sacar las integrales? Que ahorita me confundí. ¿Cómo así? ¿El elemento diferencial este? ¿O estas distancias? Sí. Lo de las distancias, referente al primero y al tercero. Ajá. Entonces, en este caso inicial, pues no había mucho. ¿Por qué? Teníamos el eje, teníamos el elemento diferencial y el eje de rotación era el mismo eje. Entonces el radio era Y. Ahí no hay para dónde. Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí la historia cambia. ¿Por qué? Porque tengo el eje, tengo el elemento diferencial y aquí está el eje de rotación. Este es mi radio desde el elemento diferencial al eje de rotación. La distancia que va desde el eje X hasta el elemento diferencial siempre es Y y esta distancia es 1. ¿Por qué? Porque esta es la recta Y igual a 1. Entonces, solo lo hago como una ecuación, así como tengo aquí. Y es igual a R más 1. Despejo para R y es Y menos 1. ¿Me captó la idea? Siempre tomamos el elemento diferencial como estando en cualquier punto, o por decirlo, cualquier recta dentro de la figura, dentro del triángulo. ¿Cómo? No No, entendí. sí, a mí lo que me confunde es respecto al posicionamiento del elemento diferencial. Ajá. Pero Creo el que elemento... el triángulo que usted dibujó anteriormente, Aquí está. no es el triángulo. Anteriormente, el elemento diferencial solo puede ser únicamente en ese punto. No. Puede ser en cualquier lugar aquí adentro de la región. Puede estar aquí arriba, aquí pegadito. No importa, yo lo pongo intermedio. Digo yo, escojo ese. Pero esto es móvil, recuerden. Esta cosa se mueve. Siempre perpendicular a Y, paralelo a X. Se mueve desde aquí hasta arriba. Entonces, como referencia. Porque es móvil tenemos ya. Perfecto. Cheque. Ya. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Y en el planteamiento con Y igual a 1. Aquí está el planteamiento con Y igual a 1. Ahí hay que hacer el esfuerzo. Voy a ver. Bueno, Cualquier consulta se la hago. ahí. Vamos al problema 4. Problema 4 dice la misma región, solo que ahora en torno a X igual a 1. X igual a 1 está aquí. Esta línea vertical. Entonces, ¿qué relación hay entre esta línea y el elemento diferencial? ¿Cómo están? ¿Paralelos o perpendiculares?
Perpendiculares. 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 Entonces, De anillo, método de anillo. correcto. Buscamos radio grande desde el eje a la parte más alejada, radio pequeño desde el eje a la parte más cercana. Entonces, ¿cómo sería la historia? El volumen es pi integral de 1 a 4. Luego, radio grande. Radio grande les digo que va desde el elemento, desde el eje de rotación hasta la parte más alejada. Entonces, eso pasa desde esta línea. Les voy a mostrar el dibujo. Miren aquí más o menos. Miren, va. Radio grande es desde esta línea hasta el eje de rotación. Entonces, esta distancia la sacamos nosotros. X igual a esta línea menos X igual a 1. Ese sería nuestro radio grande. El radio pequeño desde esta otra línea inclinada hasta X igual a 1. Entonces, ¿cómo nos queda la historia? Radio grande es 2y más 7 sobre 3 menos 1 al cuadrado menos radio pequeño. Radio pequeño es 4y menos 1 sobre 3 menos 1 al cuadrado diferencial de y. Miren, radio grande menos radio pequeño. Y los radios sacamos las distancias. Siempre las distancias horizontales son derecha menos izquierda y las distancias verticales se sacan arriba menos abajo. ¿Cheque? Sí, señor. Ahora, esta también la van a calcular ustedes. O sea, todas las integrales de hoy las van a calcular ustedes. Van a tener un par de días de descanso. Entonces ya aprovechamos a agarrar brazo para hacer integrales. 5. Cinco es y igual a 4. Y igual a 4 está aquí arriba. Entonces, ¿qué relación hay entre el eje de rotación y el elemento diferencial? Son paralelos. Son paralelos. ¿Qué método aplicarían cuando son paralelos? Corteza. De nuevo, Corteza. corteza. Ah, correcto, cortezas. Entonces, ¿cómo sacamos? Lo único que cambia es el radio. Entonces, les voy a hacer el dibujito del radio que acostumbro a hacer. Este es el eje X. Este es el elemento diferencial. Y aquí está el eje de rotación. Esta distancia Y. El radio es este, miren. ¿Sí? Y esta distancia es 4. ¿Cuánto vale el radio? Cuatro menos y. Correcto. Entonces, volumen es igual a la integral 2pi integral de 1 a 4. 2pi r por la altura. Entonces, el radio 4 menos y
por la altura, que es la misma que hemos estado trabajando, ¿verdad? En las otras integrales, que simplificada me da 2y más 8. Miren. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿Sí? ¿cómo sería gráficamente el radio en el inciso 4? Los radios. Ah, los radios. Voy. Es que aquí el elemento diferencial está así, ¿verdad? X igual a 1 está aquí. Es este radio pequeño y este como radio grande. Así. Y como la parte de acá, la de la derecha son funciones y esta es una constante. Pero el -1, ¿de dónde sale? Ah, distancia. Para sacar distancia aquí es esta función menos la de la izquierda. Y como es x igual a 1, x de la función menos el x igual a 1 de la recta vertical. Por eso. Ya, Está, gracias. está la función menos este. Check. ¿Algo más? ¿No? Vamos a ver el siguiente. 6. X igual a 5. Entonces, x igual a 5, aquí, está a este lado de acá. Ahí está el eje de rotación. ¿Qué relación hay entre el eje de rotación y el elemento diferencial? Perpendicular. Son Ajá. perpendiculares. Entonces, ¿qué método? Anillo. De anillo. Entonces, sería en este caso la recta menos la función. Entonces, este es el radio pequeño y este es el radio grande. Recuerden, radio pequeño desde el elemento diferencial, perdón, desde el eje de rotación a la parte más cercana. Y radio grande desde el eje de rotación a la parte más alejada. Entonces, volumen es pi integral. Siempre es de 1 a 4. Entonces decimos, radio grande. Radio grande es 5 menos el que está más lejos. La función que está más lejos es 4y menos 1 sobre 3 al cuadrado. Menos 5 menos el radio pequeño. El radio pequeño es 2y. Miren.
5 menos la función, menos. Esto es radio grande, menos 5 menos la función, esto es radio pequeño. Consulta. Cuéntame. En el caso que uno quiera utilizar el método de discos, ¿la figura tiene que estar completamente pegada o basta con que esté pegada en un punto? Tiene que estar A nuestro eje de completamente rotación. pegada a la región, al eje de rotación. Perfecto. Sí. Si no, es anillos. Nuestro eje de rotación puede ser una función, digamos, no sé, x más 2. No. Bueno, ahí entramos en una discordia. Sí, pero no. Porque sí puede ser un radio variable. Sí puede, digamos que usted lo quiere rotar en torno, pero no es práctico porque no tiene como la aplicabilidad. Pero bajo el mismo razonamiento podría plantearlo. Siempre que la región no interfiera con la función. También nosotros procuramos que los ejes de rotación queden fuera de la región siempre. Porque luego si hacen rotar no sé si tiene alguna otra pregunta. No, o sea, lo que yo me estaba imaginando es que, digamos que tenemos, ¿cuál era esta función? Digamos que tenemos una de las funciones de los lados del triángulo. En este caso, digamos, 4y menos 1 sobre 3. Aquí está. Podemos seleccionar esa función como un eje de rotación. De poder, sí. ¿Se puede? Sí, pero Pero qué nosotros complicado. no lo planteamos, correcto. Porque estaría tomando usted un eje inclinado, pero sí, la región podría rotar en torno al sólido. Ahora, solo medite lo siguiente, medite esto. Quiero que lo piense. Ujú. Si usted tiene este sólido aquí y hace rotar este vértice, ¿sí? Imagínese que usted traslada estos puntos Sí. acá. Y hace exactamente lo mismo, ¿va a tener dos sólidos distintos o va a tener el mismo? O sea, usted El mismo. está viendo estos dos puntos que están aquí, ¿verdad? Usted se los lleva y lo pone aquí. Sí. O lo pone así y pone el mismo triángulo aquí. Plin, plin. Tiene el triángulo y lo hace rotar en torno a este eje. ¿Va a tener sólidos distintos a como estaba aquí o el mismo sólido? El mismo sólido. El mismo sólido. Entonces, ¿dónde sería más fácil calcularle el volumen? ¿Aquí o aquí o aquí? Cualquiera que sea una línea recta, para ser honesto. Más bien cualquiera que sea una línea o vertical o horizontal, no inclinada. Sé que nosotros evitamos trabajar Sí. con las inclinadas. Más que todo por eso, porque da igual dónde calculen el volumen ustedes, porque los sólidos son invariantes o el volumen del sólido es invariante respecto de la posición. Solo tiene que tener la misma forma. Cheque. Sí, gracias. Listo. Ahora, quedan 4 incisos. Quedan 15 minutos. Les doy 5. Intenten plantear. No sé qué quieren ver. Si quieren ver el problema o quieren ver los planteamientos, como gusten. Ambos no puedo hacerlo. Por eso se los envié a Telegram, el dibujo. Y quiero que usted intente plantear para y igual a menos 2, para x igual a menos 1, para y igual a 8 y para x igual a 7.
¿Cómo van? ¿Ya plantearon al menos uno? ¿Todos? ¿Quién no ha planteado ninguno? Levante la mano. Buenas. Despiértense por lo menos, pues. Lick, Ajá, cuénteme. creo que ya terminé. Todos los 4. Sí, Está bueno. Ya vamos a revisarlos ahorita. Vamos a darle un minuto más a que reaccionen. Bueno, quien no levante la mano reprueba la clase. Ah, ¿verdad que por las venas cualquiera colabora? Chucha. Ah, ¿verdad? ¿Se fijan? Que así voluntariamente, yo sé que todos quieren participar, ¿verdad? Claro, claro. Miren, se fijan cómo son. Hasta dejaron de ver televisión por pararme bola. Está bueno. Miren, vamos a hacer la estadística. Levantaron la mano 10. 10 de 42 es buen número. Vamos a revisar. Entonces, ¿cómo sería el planteamiento para estos otros casos? Por ejemplo, para y igual a menos 2 es 7. Y igual a menos 2, recuerde, está aquí abajo. La posición del eje de rotación y el elemento diferencial es paralela. Cortezas otra vez. Cortezas ya dijimos nosotros que está así. Eje Y, elemento diferencial, eje de rotación. Esto de aquí a acá, la distancia es 2. Luego la distancia de aquí a aquí es Y. Y el radio es desde el eje de rotación al elemento diferencial, o sea, todo esto. Entonces, R es Y más 2. El volumen me va a quedar 2pi integral de 1 a 4 radio por la altura. La altura ya habíamos concluido que nos quedaba menos 2y más 8 sobre 3 diferencial de y. 2πr h delta. Eso es para y igual a menos 2. Vamos a ver con x igual a menos 1. X igual a menos 1. ¿Dónde está x igual a menos 1? X igual a menos 1 está aquí. La relación es perpendicular. Entonces, otra vez, anillos. Volumen es pi integral de 1 a 4 por radio grande. Si el eje está a este lado,
El radio grande va desde el eje hasta esta función. Y en este caso, este vale x igual a menos 1. Entonces tenemos 2y más 7 sobre 3 menos 1 al cuadrado. Este es radio grande. Miren, de aquí a 1. Radio pequeño. Entonces aquí es derecha 4y menos 1 sobre 3 menos 1. Aquí me comí, aquí metí un paréntesis que no iba. Al cuadrado, diferencial de y. Recuerden, eje de rotación está aquí. Esta distancia es desde aquí a acá. ¿Cómo la sacamos? Esta menos 1. Esta distancia de aquí a aquí, que es el radio grande, la sacamos. Esto menos 1. Lick, tengo una duda. Cuéntame. ¿Hay problemas si lo escribimos de un solo como 2y más 7 sobre 3 más 1? No, se los dejo como menos 1 para que luego sepan de dónde sale. Ah, ok. Muchas gracias. Nueve. Y igual a 8. Y igual a 8 está aquí arriba, miren. Y igual a 8 está arriba. Este es el eje de rotación. Cortezas otra vez. Acuérdese, eje de rotación, elemento diferencial, eje. Esto es Y. Esto es miren. Entonces tenemos radio, Y 8. ¿Cuánto vale el radio? 8 menos Y. 8 8 menos Y. menos Y. Entonces el volumen quedaría volumen integral 2pi integral de 1 a 4 del radio 8 menos Y por la altura. La altura tenemos calculada. La altura de ese quedó menos 2y, aquí lo tengo, menos 2y más 8. Entre 3, Lick. Ah, cierto. Gracias. Saber dónde inventé 2. Cheque. Y la última de plantear, ¿verdad? X igual a 7. X igual a 7 está aquí. Método de discos. Bueno, anillos en todo caso, ¿verdad? 10 volumen pi integral de 1 a 4. Radio grande es desde acá hasta acá, ¿ven? Desde aquí hasta acá. Radio pequeño, desde aquí hasta aquí. Entonces, radio grande sería 7 menos la recta.
4y menos 1 entre 3 al cuadrado menos radio pequeño, que es 7 menos 2y y ahí está. Miren, gráfico. Esta, que es x igual a 7, 7 menos la primera recta, que es 4y menos 1 entre 3. Aquí que parece 2 este. Menos radio pequeño, que es 7 otra vez, menos esta otra inclinada. La otra inclinada es 2y más 7. 2y más 7. Entre 3 al cuadrado. Pi r cuadrado menos r cuadrado minúscula por delta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿qué van a hacer de tarea? Tarea 1, calcular todas las integrales. Ese es uno. Vamos a calcular todas las integrales planteadas. Y 2, van a plantear todas las integrales que calculan el sólido. Todas las integrales que calculan el volumen del sólido. Que se genera, ¿verdad? O sea, este mismo, solo que ahora tomando los diferenciales perpendiculares a X. Diferenciales perpendiculares ¿se entiende? Van a calcular todas estas. ¿A dónde le enviamos la tarea, Lick? No, la tienen, solo la hacen en su cuaderno y el día que nos volvamos a ver, la comparamos. Ahora, podrían ir haciendo la dinámica de, miren, yo aquí hice la 1, yo aquí hice la 2, cuando lleguen a la 10, ya se detienen y comienzan a plantear y la comparten por el grupo. Entre ustedes mismos, retroalimentándose. No, mira, no me quedó así, a mí sí me quedó así. Entonces, ¿qué debe pasar? Como ustedes las van a replantear, todas las integrales van a quedar en términos de X, pero los números, los resultados que obtengan no van a cambiar por el planteamiento. ¿Por qué? Porque es el mismo sólido. Porque usted en cada sólido está rotando en torno a un eje de rotación, la misma región. Entonces les tiene que formar exactamente el mismo sólido y por ende el mismo volumen. Cheque. Cuénteme, Harry. Harry. Tengo una duda. Al momento de plantearlos, tenemos que hacer el dibujito para la Sí, tarea. solo lo recalcan otra vez. Está bien. Lo vuelven a hacer y ya no toman en cuenta sino está que bien. ahora solo toman en cuenta las líneas rojas. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que quisieran preguntar?
Entonces esa tarea no es para presentarla, ¿verdad? No. Eso es formativo. Recuerden que yo les puedo ir dejando problemitas así, cortos, para que ustedes los vayan haciendo. Y ya cuando estemos con la tarea es por el campus todo. Pero yo les puedo ir asignando así como que, miren, trabajense esta para mañana, o háganse esta otra para pasado. O miren, trabajense esta en este momento. Entonces es para practicar todo lo que nos han enseñado. Correcto. Ok, gracias. Entonces inténtenlo. Ya tienen planteadas unas integrales. Entonces de los resultados de esas van a salirles en las que ustedes van a plantear. Si les dan distintas, hay problema. No pueden ser. O sea, les van a quedar integrales totalmente diferentes. Pero al integrarlas, debe darles el mismo valor. Entonces ese va a ser su guía para saber si están trabajando bien o no. ¿Me entienden? Bueno, entonces seguimos el día, no me acuerdo qué día es, miércoles. Lunes y martes ya saben que es feriado. Ahí que les sirva para repasar y me va a dar tiempo para poder trabajar en el campus. Cheque. Cheque, pues, ingeniero, feliz tarde. Igualmente, cuídense mucho. Muchas gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. Ya luego Gracias, les mando Lick. el video. Cheque. Bueno. Gracias, Lick. Cheque.